ustedes, hermanos? Gracias por estar aquí en la casa de Dios una vez más en este servicio vespertino que tenemos aquí en la Iglesia Hispana Bautista del Norte, hermano. Vamos a empezar antes de ir a Dios en oración, entonando el himno número 143, y según aparezca en la pantalla o ahí en el linario donde lo tenga, hermano, por favor, vamos a ponernos van a ponerse de pie porque yo ya estoy de pie, ¿eh? Así que ustedes se ponen de pie y vamos a cantar este himno, el 143. El 143. Déjalo en cuenta. Bellas palabras de vida. Amén. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Amén. Bienvenidos a los servicios de esta tarde de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Un privilegio, una vez más, estar en la casa del Señor y reunirnos como hermanos para tener servicios que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos al Señor en oración para que bendiga los servicios. A continuación oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en este día, en tu casa de oraciones, para seguir teniendo servicios de alabanzas, servicios, Señor, de adoración, que te glorifiquen a ti, exalten a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos bendigas con tu presencia, bendice las canciones que estaremos cantándote a ti, Señor, bendice los estudios, como también te pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, Señor, a tener unos servicios para tu agrado y tu placer. Bendícenos una vez más, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Amén, hermanos. Muy bien, pues vamos ahora a cantar el número 503. El número 503, ahí en sus signarios. El número 503, hermanos. 503. Allí no habrá tribulación. Amén. 503. La mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté
Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador, perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Ahora vamos a cantar uno más y luego ya le vamos a dar el tiempo a la iglesia, el número 94. Vamos a cantar el número 94 y luego la iglesia tendrá un pequeño tiempo. Amén. Número 94, 94. Tierra de la Palestina. Amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos, y damos gracias por esa sangre derramada, porque sin esa sangre pues no habría redención. Amén. Vamos a cantar dos más, así que la iglesia tiene uno y tiene dos. Estos van a ser los últimos servicios de gratis. Amén.
Así que aproveche los últimos, amén. Dos más, amén. ¿Quién tiene uno? ¿Quién tiene el dos? Sí, hermano. Mande. El de la pasta de atrás, amén. El de la pasta de atrás, ok. ¿Y el otro? ¿Quién tiene el otro por ahí? Sí. 422. Ok. Y traigo un especial, ¿verdad? ¿Le corto la canción? ¿O normal? Por la punta de ya. Amén, muy bien, vamos a buscar el 422 primero. 422, amén. 422. 422. Sombra verá si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén, hermanos. Vamos a cantar entonces el de la pasta de atrás, ¿verdad? El de la pasta de atrás. Me imagino que es Bellas Mansiones, ¿amén? Porque hay dos pastas atrás, ¿ok? Ok, Bellas Mansiones, hermano. Bellas Mansiones, y después le daremos el tiempo del especial. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará
cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén, hermanos. Muy bien, pues vamos a darle el tiempo al especial que traen las jovencitas, y después de que ellas pues terminen con su especial, el pastor traerá el mensaje o el estudio en esta tarde. Amén. Amén, gloria a Dios por esa cruz que Él utilizó para demostrar su amor por nosotros. Amén. Por supuesto, Él demuestra su amor a través de Cristo Jesús, pero Él demostró también en la cruz lo que Él hizo por nosotros. Amén. Vamos a estar en el libro de los Salmos. Vamos a comenzar los estudios un poquito más temprano, por supuesto, porque tenemos una junta de miembros, la cual queremos aprovechar y preferimos acortar las canciones, pero el mensaje nunca se acorta, amén.
La palabra de Dios nunca la cortamos, siempre la estudiamos y la predicamos porque es necesaria para nosotros, amén. Es alimento a nuestro corazón, a nuestra alma. Salmos 56. Yo quiero utilizar este salmo como medio de introducción al estudio que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Es un estudio en el cual nos ayuda a nosotros a reflexionar en dónde está nuestra fe, en quién tenemos fe, como también nos ayuda a reflexionar que nosotros podemos vivir una vida de victoria como hijos de Dios, como cristianos, si solamente recordamos quién es nuestro reposo y en quién confiamos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 56, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervirtieron mi causa. Contra mí son todos los pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Yo quiero que pongamos atención a dos versículos en sí, en el versículo 3 y el versículo 4. Aquí podemos ver que David nos deja saber en su corazón en quién él confía. Dice la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío, por supuesto refiriéndose a Dios. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Yo quiero hablar acerca de en quién nosotros confiamos en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre amado, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Padre amado, tú nos has dejado ver a través de las Escrituras, Señor, que tú eres digno, Señor, de nuestra fe, como también tú eres digno de nuestra confianza. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a recordar en cada momento que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra salvación solamente está en ti. Te pedimos que bendigas estos estudios, bendice tu palabra, bendícenos con sabiduría para poder entender, para que así podamos aplicar en nuestras vidas todas tus verdades, Señor, y así caminar más cerca de ti. Te pedimos una vez más por mí. Ayúdame a hacer el trabajo que yo solo no puedo hacer. Necesito de ti, necesito el poder del Espíritu Santo. Guíame y dirígeme, Señor, tanto a mí como a nuestros miembros aquí presentes y a aquellos que nos escuchan a través del internet, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero leer una vez más estos dos versículos. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí podemos ver que David está haciendo una confesión en la cual él muestra una debilidad. Y su debilidad, por supuesto, era el temor. Es interesante porque este es el mismo David, ya rey de Israel. Este David que no tuvo miedo enfrentarse ante Goliat mientras la nación de Israel estaba temerosa. ¿Se acuerdan el libro de primera de Samuel? Donde David, por supuesto, estaba llevando alimentos a sus hermanos y se encuentra con el ejército de Israel temeroso de ir a la batalla con un solamente hombre filisteo. Este hombre llamado Goliat, este gigante. Y David, por supuesto, le pide y le ruega al rey Saúl de que lo deje pelear con él.
para defender la causa de Israel, como también para defender el nombre de Dios, ya que este gigante lo estaba blasfemando en nombre de Dios. Y por supuesto sabemos la historia. David se encontró con él, no necesitaba ninguna clase de armadura, solamente él necesitaba su honda y 5 piedras. Y sabemos a través de la palabra de Dios de que David tuvo victoria, Dios le dio victoria, porque él no tuvo miedo, porque él sabía que Dios estaba con él. Pero en este tiempo, en la vida de David, ya a una edad más avanzada, por supuesto, cuando nosotros somos jóvenes, no tenemos miedo a nada, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo cuando yo era joven, a mí me gustaban montarme las montañas esas rusas, ¿cómo se llaman los carros esos bien? Los parques de recreo. Yo me montaba con mis hijos y cuando joven me montaba solo, a mí no me importaba. Pero con el tiempo, con la edad, le digo, la edad no viene sola, vino temor. Y mis hijos, cuando pequeños, les gustaba y yo les decía, no, pero no te montes tú para yo no montarme con ellos. Hasta a mi hija le gustaba montarse y le decía, pero móntate en este que no es tan malo para yo acompañarte. Me decía, no papi, yo quiero aquel y ya lo dejaba ella sola, yo no me montaba porque ya tenía temor. Le digo esto porque llega una etapa en nuestras vidas en la cual no vamos a tener temor de nada, nos vamos a enfrentar a todos sin tener ningún pensamiento, pero llega un tiempo en la vida en la cual uno como que tiene temor de las cosas, ¿verdad que sí? Como que uno se aguanta, como que uno no quiere tomar ese paso, porque siente que algo va a suceder, siente algo en el corazón de que algo va a pasar mal. Y eso estaba pasando con el rey David. En este tiempo, por supuesto, ya era una edad avanzada. Él siempre tenía enemigos. Al principio a él no le importaba a sus enemigos, le encantaba enfrentarse con sus enemigos. Es más, buscaba pelea con los filisteos. Él se pasó al otro lado de Israel para tratar con los filisteos, para ver si ellos buscaban pelear también con él, y de ninguna los filisteos lo dejaron solo porque dijeron, este fue el que mató a Goliat. Pero ya llegó una etapa en la vida en la cual David siempre tuvo enemigos, tanto forasteros como en familia, y llegó un tiempo en la cual él siente en su corazón un temor. Pero en ese pensamiento, él nos deja saber, en ese tiempo de debilidad, él reconoce que en todo él confía en Dios, porque él recuerda todo lo que Dios había hecho con él. Mientras era un pastor, pastoreando las ovejas de la familia, él luchando con los leones y osos para que no se comieran a las ovejas. Él se acordaba cómo Dios le dio victoria sobre Goliat, sobre el rey Saúl, sobre sus propios hijos, que lo querían eliminar. Y en todo esto David piensa y mira atrás y dice, en todo mi temor, en la única persona con quien yo podía confiar, era Dios. Pero ¿saben por qué él podía decir eso? Porque David dependía de Dios. David dependía completamente de Dios. Le digo esto porque mientras más uno depende de Dios, más confía en Dios. Muchas veces no tomamos esos pasos de fe que Dios quiere que tomemos en nuestras vidas porque no tenemos esa relación con Dios, una relación de dependencia. Queremos que Dios sea nuestro amigo. Queremos que Dios sea el que nos provea, pero no queremos depender de Dios cuando en realidad los tiempos difíciles se acercan. Nosotros en estos tiempos que estamos viviendo mucho temor a nuestro alrededor, mucho temor entre cristianos, mucho temor con lo que está sucediendo con la pandemia. No debemos de tener temor, debemos ser precavidos, debemos de ser sabios. Sabe que uno aplica la sabiduría de esta manera, uno aplica la verdad de lo que uno aprende sabiamente. La sabiduría es lo que uno puede hacer con lo que uno ya conoce. Y en estos tiempos que estamos viviendo no debemos de tener temor, debemos de confiar más en Dios.
de que Dios nos va a ayudar en toda situación. Porque tenemos que llegar a un punto en nuestra vida de depender completamente de Dios. Tenemos que aprender de que Dios siempre está trabajando en todo. Dios está en control de todo. No debemos dejar que el temor nos lleve a la duda, porque eso es lo que sucede. El temor nos lleva a la duda. Y cuando el temor nos lleva a la duda, estamos dudando de quién nos sostiene, de quién nos ayuda. Pero para llegar a ese punto de confiar en Dios, una vez más, tenemos que tener una relación íntima en la cual podemos decir: yo dependo completamente de mi Dios para todo. Y es interesante porque muchas veces nosotros no confiamos en Dios para nuestra vida cristiana. Queremos vivir nuestra vida cristiana en nuestro poder, a la fuerza de lo que yo puedo hacer. Sin embargo, Dios nos da ejemplos en su palabra de que no tenemos que vivir la vida cristiana de la manera que nosotros podamos hacer, pero podemos vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros solamente confiamos en Él. Y quiero utilizar unos ejemplos. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, en sus Biblias, por favor. En el libro de Lucas, capítulo 5, vamos a leer una historia en la vida de este hombre llamado Simón, muy conocido como por el nombre de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí podemos ver que este hombre llamado Pedro, él primeramente no fue a los pies de Cristo por sí mismo, él fue a los pies de Cristo por medio de su hermano Andrés. Andrés, por supuesto, y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y por supuesto ellos habían escuchado, además con otros, habían escuchado acerca del Mesías que iba a venir. Y cuando Andrés y Juan se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, rápidamente fueron y lo buscaron y lo aceptaron como el Mesías, como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de Israel. Y cuando él, por supuesto, Andrés había hecho todo eso, rápidamente fue a buscar a su hermano Simón, Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro conociera al Salvador. Y cuando Pedro fue llevado por su hermano Andrés a los pies de Cristo, él lo aceptó. Ahora, en el tiempo que estamos hablando en nuestra lectura, podemos ver de que
Pedro era una persona que no tenía temor de muchas cosas. Él era un hombre, por supuesto, que su profesión era pescador. Para ustedes que saben acerca un poquito de la pesca, no estoy hablando acerca de pesca de la orilla, estoy hablando pesca de mar adentro, en la cual la marea, el viento y todo estas cosas que suceden mientras uno está de pesca en un bote o en una nave en el mar. Por supuesto, siempre hay contiendas, siempre hay malos tiempos, y la persona, el pescador, tiene que ser una persona sin temor para poder hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque se puede imaginar que una persona está en el bote se mueve un poquito y dice, yo me voy. Entonces pierde sus ganancias, no puede hacer nada. Y Pedro era una persona que pasaba por muchas dificultades en el mar. Tenía muchas experiencias acerca de la pesca, en la cual lo endureció de una manera en la cual él no tenía temor de muchas cosas. Pero aquí vemos que en el capítulo 5 de Lucas, podemos ver que él había llegado de la pesca de noche. En esos tiempos se pescaba de noche. Por supuesto, es un poquito más calmado, no hay tanto sol, no hay tanto clima. Y cuando llegaron, no habían pescado nada. El Señor se monta en la nave de él y le dice, boga un poquito más adentro, en lo que él predicaba. ¿Saben por qué el Señor le dijo que bogara un poquito más afuera, más adentro del mar? Porque mientras él hablaba, el agua es un conducto. Y la voz del Señor, el agua la conducía a todos aquellos que estaban a la orilla del mar, es un conducto. Entonces, Pedro, por supuesto, hizo lo que el Señor dijo, pero cuando el Señor terminó, le dijo, vaga un poquito más adentro porque yo quiero que tú aprendas algo. Tú aprendas a confiar en mí. Y el Señor le dice, echa las redes. Pero Pedro le dice, no, yo voy a echar una red. ¿Eso es confianza? De ninguna manera. Y cuando echó la red, por supuesto, la palabra de Dios dice que ellos empezaron a traer las redes y las redes estaban llenas de tantos peces que la barca se estaba hundiendo y tuvieron que venir otras barcas más para ayudarlos con la pesca. Y cuando Pedro, por supuesto, vio todo esto, él realizó una cosa, él realizó de que él no estaba confiado de Dios. Él sabía que era el Mesías, él sabía que era Dios. Pero en desobediencia, en dudas, hizo lo contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque no dependía de él. Pedro le dijo, ya yo fui a pescar. ¿Por qué me dices que tire mis redes después que las limpiamos? El trabajo de limpiarlas, solamente voy a echar una. Él no estaba dependiendo de Dios, él no estaba confiando en Dios, estaba confiando en lo que él podía hacer y lo que había hecho en la pesca. Y cuando realizó lo que había pasado, él se humilló ante Dios, se humilló ante el Señor y realizó de que él estaba mal, había pecado contra él. Pero el Señor le dice algo muy interesante. El Señor no le dijo, te lo dije, ¿verdad? Porque nosotros queremos siempre dejarle saber a los otros que están mal, ¿verdad que sí? No te lo dije. ¿Por qué no me hiciste caso? Aquí viene la sabiduría del Señor. Porque el Señor sabía que era importante que sus discípulos y sus seguidores aprendieran a confiar en Él y depender de Él. Y el Señor le dice en el versículo 10, no temas, no temas. Esto nos deja saber a nosotros que van a haber áreas en nuestras vidas en la cual nosotros pensamos que lo sabemos todo. Pedro en este momento con sus acciones, estaba dejándole saber al Señor, yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo sé qué clase de pescador yo soy. Yo sé exactamente dónde ir y buscar pesca y ser exitoso. Este es mi trabajo. Yo conozco lo que soy. Yo conozco mis habilidades. Yo sé lo que soy. Y cuando vino con esta cantidad de peces, después que el Señor le dijo, él tuvo temor. Hay áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros pensamos que conocemos muy bien quiénes somos nosotros.
Pero tengamos siempre esto en mente. Dios nos conoce mejor. Muchas veces nosotros sabemos que pensamos de que yo lo sé todo, yo sé exactamente cómo se deben hacer las cosas. Dios sabe mejor que nosotros. Es por eso que debemos darle nuestra vida a Él. Para poder vivir una vida cristiana, una vida exitosa para la gloria de Dios, tenemos que darle a Él nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo sé vivir mi vida. Tú vive la tuya, yo vivo la mía, no te preocupes. No, esa es la manera que piensa el mundo. Dios murió por nuestras almas, por nuestras vidas, para darnos vida eterna. Y nosotros debemos de aprender de darle nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él nos conoce mejor. Es por eso que cuando el Señor dijo no temas, era para dejarle saber a Pedro que puede vivir una vida en obediencia sin temor. Porque Pedro, recuerden, desobedeció. Él no fue obediente, él no echó todas las redes, solamente echó una. Y el Señor le dice, no temas, porque si tú puedes vivir una vida en obediencia, sin temor, si solamente confía en mí. La vida cristiana es una en la cual es una de obediencia, constantemente. No temer lo que el mundo diga de nosotros, o no tener miedo de las oposiciones que siempre hay en el gobierno o con otras personas o en el trabajo, en la comunidad, con los vecinos. No tener temor de esto. Recordemos, Dios está en control de todo. Démosles nuestra vida a Dios porque Él conoce quiénes somos nosotros. Cuando el Señor dice no temas, es porque Él nos ha equipado a nosotros para vivir una vida cristiana que lo glorifique a Él. Esto me acuerda cuando yo serví en las Fuerzas Armadas, a nosotros nos entrenaban constantemente para la guerra. Cada soldado o cada persona que entra en las Fuerzas Armadas son entrenados para una sola cosa. Sí, ahí tienen trabajos diferentes, pero esos trabajos todos llegan a una sola cosa: cómo apoyar a todos aquellos que van a guerra y como también cómo participar en guerras si viene la situación o la oportunidad. Y esto me acuerda que cuando yo servía en las Fuerzas Armadas, como muchos que han servido, nos entrenaban constantemente para eso, para que cuando llegara el tiempo no tuviéramos temor, porque ya hemos sido equipados con todo lo necesario. ¿Para qué? Para combatir al enemigo. Y cuando la guerra surgía, nosotros fuimos, las veces que yo tuve que ir, sin ningún temor. Yo tenía más temor para mi familia que temor de yo estar en situación peligrosa. Es la misma con la vida cristiana. Ya Dios nos ha equipado a nosotros con muchos recursos para que nosotros tengamos victoria, para que se nos haga más fácil esta vida cristiana. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, depender de Dios y darle nuestra vida a Dios para que Él nos ayude a tener victoria. ¿Por qué? Porque ya Él tuvo victoria por nosotros. Hay que confiar en Él. Confiar en su palabra que nos enseña y nos alumbra en la verdad. Como dice en el libro de los Salmos, capítulo 111, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 119. En el versículo 105, muchos saben de este versículo, muchos se lo han memorizado. Yo me acuerdo en Virginia, este era uno de los versículos que nosotros siempre decíamos antes de comenzar los estudios. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Dios nos ha equipado con su palabra, que nos alumbra, nos guía, nos lleva por el buen camino. Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo, que tiene influencia en nuestras vidas, influye constantemente en nuestras vidas. Dios nos ha equipado a nosotros también con sabiduría, pero tenemos que pedirla. Tenemos que pedirle a Dios, como dice en Santiago capítulo 1, vayamos allá al libro de Santiago
Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué tener temor sabiendo de que confiamos en Dios, de que si le pedimos algo, Él nos va a dar? Si le pedimos sabiduría, Él nos va a dar sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de lo alto. Como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios ya nos ha equipado a nosotros para vivir una vida cristiana sin temor. Pero debemos de confiar en Él, debemos de depender de Él. Como también Dios nos ha dado recursos. ¿Para qué? Para poder ser líderes en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad. Dios, no tenemos que tener temor de nuevas oportunidades. No debemos de tener temor de nuevas opciones. Porque somos una raza humana que nos gusta no queremos cambios, ¿verdad que no? Porque cuando algo cambia como que nos saca de lo que nosotros estamos haciendo, como que ya no es la rutina, nos gusta la rutina en sí, no nos gusta que cambien nuestra rutina. Yo creo que algo que yo aprendí en las Fuerzas Armadas fue que la rutina mía era de cambios. Cambiaba cada momento. Un día estaba haciendo algo, otro día estaba haciendo nada. Era completamente fijo. Y Dios nos ha dado a nosotros recursos para ser líderes. Tanto para nuestras iglesias, en nuestros hogares, en la comunidad. Mira lo que dice en el libro de Josué capítulo 1. Dios nos ha dado recursos para nuestra vida cristiana. Dios nos ha dado recursos para que seamos buenos líderes en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en la comunidad. Dice la palabra de Dios en Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí viene, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En otras palabras, Dios le dice, para que tú tengas victoria, para que tú seas un buen líder, depende de mí. Confía en mí, no temas. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de influenciar y dirigir a otros con nuestro propio liderazgo. Siempre van a haber seguidores, siempre van a haber personas que van a depender de nosotros, aunque
no lo creamos o no estemos buscando esa responsabilidad. Pero con esa responsabilidad muchas veces viene el temor. El temor de que vamos a fallar. El temor de que otros pueden ser lastimados por nuestras acciones. Siempre viene esa duda, ¿verdad que sí? En todo este tiempo que Dios le está diciendo a Josué que él va a meter a la nación de Israel a la tierra prometida, que siguiera las leyes, que siguiera adelante, que pase el río Jordán. En todo esto el Señor le dice, sé valiente y esfuérzate. Sé valiente y esfuérzate. Sé valiente y esfuérzate, le dice 3 veces y después le dice, no temas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber dudas en nuestra mente con el trabajo que Dios nos da. Yo me acuerdo, hablando de dudas, cuando nuestro hijo iba a nacer, nuestro hijo mayor en sí, por mi mente, yo no sé a mi esposa, pero por mi mente me pasaban muchas situaciones y muchos pensamientos y en todo esto se basaba en cómo lo voy a hacer. Nunca había tenido un hijo, era la primera vez, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a educar, podíamos hablar de todo, pero a última hora cuando nació el niño, yo tenía temor, y ahora qué vamos a hacer, no lo podemos regresar, ¿me ven? Ya Dios nos los dio. Dios nos dio una bendición. Y por supuesto, antes de que Él naciera, teníamos todo preparado. Pero cuando Él nació, siempre había ese pensamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en mi mente yo no estaba preparado. Pero saben que muchas veces las preocupaciones no nos dejan recordar nuestra preparación. Todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios deja que sucede para prepararnos a nosotros para un mejor trabajo. Por supuesto, cuando nació nuestro hijo estábamos locos de alegría. Mientras los días iban pasando, el temor se iba disminuyendo, había más confianza. Tanto de que Dios nos bendijo con 2 hijos más, un hijo y una hija. Pero teníamos que confiar en Dios. Y muchas veces nuestras dudas opacan la preparación que Dios ya ha hecho con nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Dios nos pone en posiciones a nosotros de liderazgo con una sola razón, para glorificarlo a Él. Dios nos ha dado a nosotros confianza. Dios nos ha preparado a nosotros en situaciones que en el momento quizás pensamos de que ¿por qué estoy pasando por esto? La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿para qué? Cuando Dios le dijo a Josué, yo quiero que tú hagas este trabajo, recordemos de que Josué estaba bajo el mandato de Moisés por los últimos 40 años. Era la mano derecha de Moisés. Y todo lo que Moisés pasaba, él lo estaba viendo. Lo que el pueblo le hacía a Moisés, cómo se rebelaban contra Dios, cómo Moisés trataba con el pueblo, cómo Moisés confiaba en Dios, cómo Moisés dependía de Dios. Dios había preparado a Josué para este momento en la historia. Por eso el Señor le dice, no temas, sé valiente y esfuérzate. Porque una vez que Moisés murió, Josué ascendió a la posición de liderazgo e hizo el trabajo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios. Dios le había dado todos los recursos. Van a haber tiempos en los cuales Dios nos va a dar a nosotros responsabilidades, sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, en un ministerio. Dios nos va a dar a nosotros responsabilidades. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Él. No es tanto en lo que Dios me está dando, es que tanto vamos a depender de Dios y confiar en Dios. Para que me ayude en esta situación, para que me ayude con este nuevo trabajo, para que me ayude a tomar una decisión que lo glorifique a Él.
no hay que temer porque ya Dios nos ha dado todo lo necesario. La idea ahora es, y el requisito para nosotros es utilizar lo que Dios nos da y confiar de que Él nos ha equipado con lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Como cristianos debemos de tener en cuenta todas las experiencias en nuestras vidas. Hay veces que yo me pongo a pensar y digo, ok, yo me acuerdo cuando estaba pasando esto en las Fuerzas Armadas, esto lo estoy aplicando en el ministerio porque como que puede concordar. Cada experiencia en nuestras vidas son unas que Dios utiliza para prepararnos a nosotros para buenas obras. No es que Dios quiera que pasemos por tiempos difíciles o que tengamos tiempos agradables, no. Cada experiencia es con un propósito, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que depender de Dios, como dice en Proverbios capítulo 3. Vayamos al libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5, unos versículos que debemos de vivir continuamente en nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo corazón. Esta palabra fíate significa confía, confía. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Van a haber tiempos en nuestras vidas en la cual nos vamos a sentir que no somos capaces de lo que Dios quiere que hagamos, que no somos capaces de vivir una vida cristiana. ¿Saben qué? Hay muchas personas que no aceptan a Cristo como su Salvador personal. ¿Saben por qué? Porque tienen temor de fallar. Tienen temor de desilusionar a Dios si no pueden vivir una vida que satisface a Dios. Ese es el temor más grande de ellos. Y desean mejor no cambiar lo que tienen a cambiar lo que Dios le puede ofrecer, porque tienen temor. Pero ¿saben qué? Ya Dios nos salvó. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, ya Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Ahora, si lo confiamos en Él para nuestra salvación, confiemos en Él para nuestra vida y para las obras que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Porque van a haber tiempos en nuestras vidas en que vamos a sentirnos incapaces o de vivir para Dios o de servirle a Dios. Pero ese temor no debe de estar en nuestro corazón, porque con el temor viene la duda. Es mejor depender de Dios y confiar en Dios, porque Él ya nos ha dado la victoria, porque Él ya nos ha equipado para vivir para Él, nos ha equipado para servirle a Él. Pongámonos de pies para terminar la oración. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de estar aquí en tu casa oraciones y poder aprender más de tu palabra, más de tus verdades, Señor, para así aplicarlas en nuestras vidas y caminar más cerca de ti. Te pedimos, Señor, que por favor tú siempre nos guíes y ayúdanos siempre a tener la confianza, Señor, que tuvo el rey David, que tuvo Josué, que tuvieron los discípulos, de depender de ti y confiar en ti en todo momento. Gracias te damos por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. No se olviden que estaremos en vivo a las 6 en nuestra página del Facebook, del internet, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde el miércoles. Así que los invitamos a los que nos están viendo a través del internet que por favor estén con nosotros para los servicios del miércoles. Dios les bendiga. Okay. ¿Estamos apagados, Sammy? Okay. Vamos a hablar un rapidito.